El Señor les bendice, hermanos. Es bueno el poder estar con ustedes a través de esta predicación para compartir un mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Una palabra de ánimo, una palabra de sustento para cada uno de nuestros corazones. Saben, muchas veces somos como ese conductor que por las prisas, viendo que su auto tiene poco combustible, decide arriesgarse a continuar y trata de llegar a su destino sabiendo que posiblemente no pueda hacerlo. Y nosotros sabemos que de pronto Dios tiene que hacernos un alto, hacernos parar de una o de otra manera para poder llenarnos, para poder estar en su presencia, poder voltear a verlo y decir, no somos, no vamos si no vas con nosotros. Y creo que este tiempo en el cual estamos pasando como iglesia, creo que es un tiempo especial de parte de Dios, en el cual cada uno de nosotros debe de tener esa responsabilidad de hablar con Dios y preguntar qué es lo que quieres que aprenda, qué es lo que tú quieres que yo conozca a partir de estas pruebas, a partir de estas dificultades. Si gracias a Dios esta plaga no te ha tocado, permítele al Señor que te pueda enseñar a través del ejemplo de otros. Permítele al Padre abrir tu corazón de tal manera que puedas comprender qué es lo que quiere enseñarnos a partir de todo esto. Esta palabra de Dios es para cada uno de nosotros de una manera en la cual podamos ser fortalecidos, reconfortados y animados a través de las circunstancias en las cuales nosotros nos estamos encontrando. Pidamos al Espíritu Santo que en esta tarde nos permita entender, comprender y sobre todo vivir y aplicar esta palabra a nuestros corazones y que sea de alimento para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Oremos. Dios, damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos sostienes con tu mano poderosa, porque en todo tiempo, Padre, tú nos hablas de una o de otra manera, Señor, porque, Padre, tú nos fortaleces, porque, Padre, tú suples, porque tú, Padre, ves por cada una de nuestras necesidades, Dios. Gracias, Padre, porque en ti confiamos. Gracias, Padre, por la fe que has puesto en nuestros corazones, que nos permite salir adelante cada día. Gracias porque tú nos sostienes, porque, Padre, tú nos guías, porque, Padre, tú eres nuestro todo en todo, Señor. En tus manos estamos y damos gracias, Señor, por este tiempo aún de dificultad, porque en todo momento podemos agradecerte, Dios. En tus manos estamos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén. Me gustaría que me acompañara en la escritura. Vamos a estar tomando diferentes pasajes de ella y vamos a empezar con el Salmo 10, del versículo 17 al versículo 18. Y vamos a hablar cómo Dios promete, ¿verdad?, darnos un respaldo continuo y particularmente cuando estamos cansados, cuando hay desánimo, cuando hay depresión, cuando hay enfermedad, el Señor promete sostenernos, promete respaldarnos. Y mira, Salmos 10, 17 al 18 nos habla y dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Mira cómo el ánimo de Dios se afirma en estas palabras para con sus hijos. Y aquí nos habla, ¿verdad?, cómo cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros doblamos rodillas, cuando nosotros clamamos al Señor, Él promete estar atento, Él promete estar escuchando nuestra oración. Dice el Salmo que Él dispone su corazón y dispone su oído para escuchar a aquellos que de verdad se humillan delante de Él. Dice, el deseo de los humildes oíste. El que nosotros podamos reconocer que en Él podemos encontrar la solución, en Él podemos encontrar la respuesta, es lo que nos va a permitir a nosotros
tocar el corazón del Señor, cuando le ponemos en el lugar que le corresponde. Mira, en el 18 nos habla y nos dice, para juzgar al huérfano y al oprimido. Y el juzgar, ¿verdad?, es hacer justicia. Y te habla dos características, orfandad y opresión. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos oprimidos, ¿verdad? El Señor está atento a nuestra necesidad para poder dar esa justicia que nosotros necesitamos. Y dice en el 18, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El Señor nos habla de cierto modo para poder recordarnos que Él está atento a esa necesidad cuando nosotros en humildad acudimos a Él, a su presencia. Mira otra parte de la Escritura en Primera de Crónicas 29:12. Nos dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Hermanos, el hombre muchas veces se basa en las riquezas, muchas veces se basa en la obra de sus manos para poder sentirse seguro. En la casa que construyeron, en la riqueza que han acumulado a lo largo de toda una vida, en los logros materiales que han logrado hacer. Pero la Escritura dice que las riquezas y la gloria no vienen del hombre mismo, sino de Dios. El Señor es el proveedor sobre todas las cosas. Y vemos cómo Él en su dominio, ¿verdad? Ese dominio alcanza todo lo que podamos nosotros imaginar. Y en su mano, ¿verdad? Dice que está la fuerza y el poder. En su mano es el que puede hacer grande y dar poder a todos. Cuando nosotros nos sentimos desahuciados, cuando nosotros nos sentimos solos, ¿verdad? Nos sentimos tal vez con carencias, tenemos que volver al Señor y recordar que Él es el dueño de todo, que todo lo que hemos poseído, que todo lo que hemos logrado ha sido por Él, por su mano, por su voluntad. Y por tanto, si llegamos a un punto en donde necesitamos o tenemos carencia de algo, podamos volver al Señor y decir, Señor, yo realmente necesito esto y doy gracias porque hasta el momento tú me has ayudado a obtenerlo. El reconocer que ha sido Dios el que nos ha provisto de todo, nos va a permitir poder doblar rodillas y decir, Señor, tú me has dado todo y tengo la confianza de que seguirás proveyendo lo que haga falta, aún en la adversidad, aún en la necesidad, ¿verdad? El Señor nos alienta con estas palabras, porque Él es el dueño de todas las cosas. La gloria y las riquezas vienen de Él. Y no podemos desmayar, no podemos preocuparnos, ¿verdad? Cuando en casa por enfermedad, por esto que estamos pasando, tenemos que quedarnos, tenemos que tomarnos este tiempo. Si tu corazón se ha conturbado, si tu corazón se ha preocupado por ¿y quién proveerá? Hermano, déjame decirte que todo este tiempo el Señor es el que ha provisto. Si bien nos ha dado la fuerza, ¿verdad? Como varones, como damas esforzadas, para poder sostener la familia, el hogar, no dudemos que aún en nuestras fuerzas el Señor es el que ha provisto. Aún y cuando nosotros hacemos y deshacemos, es Él quien nos sostiene. No somos nosotros, es el Señor a través de lo que Él puede permitir en nuestras vidas. Por tanto, si de pronto sentimos que nos hemos detenido, tenemos que confiar y entender que el Señor seguirá sosteniéndonos, que el Señor seguirá sustentando lo que haga falta en nuestras vidas. En el Salmo 89, versículo 20-21, el Señor nos dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Y esta palabra, ¿verdad? Dice, mi mano estará siempre con él, la fuerza del Señor. Esta mano, ¿verdad? De Dios, cuando vemos esta palabra, de mi brazo también lo fortalecerá. Vemos cómo el Señor sostiene, cómo el Señor sustenta, cómo el Señor obra a través, ¿verdad? De diferentes circunstancias a favor de los que ama. Y mira algo importante cuando dice, allá David mi siervo, mi siervo. David era un hombre que estaba dispuesto a servir al Señor.
Y dice, lo ungí con mi santa unción. Hoy nosotros, como su iglesia, somos siervos del Señor. Estamos dispuestos a obedecerle, estamos dispuestos a hacer su voluntad, a cumplir su palabra. Y por tanto, por amor, ¿verdad? Somos esos siervos que estamos dispuestos a cumplir esa comisión que el Señor nos ha enviado aquí a la tierra. Y nosotros también hemos sido ungidos, pero ahora no con un aceite físico, sino con su Santo Espíritu. Y esta misma condición en la cual de pronto David se encontraba, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que también satisface la condición en la cual la iglesia se encuentra el día de hoy. Servimos al Señor y somos sellados con su Santo Espíritu. Por tanto, la siguiente parte que el Salmo dice, su mano estará siempre con nosotros y su brazo también nos va a fortalecer. Tenemos que entender esto, hermanos, que el Señor está con nosotros, que el Señor es quien nos sostiene, que el Señor es quien nos fortalece. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nuevamente vemos aquí la mano de Dios. Y aquí nos habla y nos dice algo importante. Dice, no temas. No temas, hermanos, la palabra de Dios habla muchas veces sobre el no tener temor. Y el temor viene porque de pronto nos sentimos solos, nos sentimos descobijados, nos sentimos en esa orfandad, pero el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes cuando ya no encontramos fuerzas para seguir, cuando vemos que viene una noticia mala tras otra. Dice el Señor, no desmayes, porque Él es nuestro Dios. El que nos va a dar la fuerza necesaria para continuar es Él. El que nos va a ayudar para poder salir adelante en estas dificultades es el Señor. Y hermanos, cuando salgamos victoriosos de este tiempo, ¿verdad? Tenemos que entender que el que nos ha sostenido siempre ha sido el Señor. Y mira en este tiempo cómo el Señor nos habla a través de su palabra, cómo viene el tiempo del temor, viene el tiempo de la desesperación, viene el tiempo de la angustia, pero el Señor dice, anímate, no temas, no desmayes. Y sabes, algo en lo cual nosotros tenemos que aferrarnos y tomarnos del Señor, ¿verdad? Isaías 49:13 dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Cantemos alabanzas. Demos gracias a Dios, porque de Él viene el consuelo, porque de su misericordia nos abraza de tal manera que hoy podemos seguir con vida. Que hoy podemos aún abrir nuestros labios y agradecer y alabarle por todas las cosas que Él ha hecho. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor nos pide que en nuestro corazón, que en nuestro entendimiento, haya paz. Hermano, si de pronto somos bombardeados con pensamientos sobre carencia, sobre escasez, sobre incluso la muerte, hermanos, si quitemos ese pensamiento, hagámoslo a un lado. Dice el Señor que Él tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Hermanos, tengamos esa confianza y esa certeza de que en el Señor está nuestra esperanza, en el Señor está nuestra confianza. Que la voluntad de Él sobrepasa nuestros deseos, sobrepasa nuestras expectativas. Y lo que Él quiere darnos a nosotros es paz, es tranquilidad, es gozo, es consuelo aún en medio de la adversidad. No permitamos que el enemigo, ¿verdad?, siembre esos pensamientos que lo único que van a hacer en nuestro interior es dañarnos, que lo único que van a hacer en nuestro interior es deteriorar nuestra fe, porque nos vamos a preocupar más en aquellas carencias, en aquellas circunstancias por las cuales estamos atravesando, más que en confiar en la providencia de nuestro Dios. Zacarías 1:17,
Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Mira, habla acerca del clamor. Habla acerca de no solo una oración de gracias por estos alimentos, sino un clamor en el cual podamos derramarnos delante del Señor y poder mostrar realmente con nuestras acciones, con esa humildad y esa entrega que el Señor está sustentando, que el Señor está fortaleciéndonos en cada momento. El Señor nos pide eso, que podamos tener esa confianza en que Él nos va a sostener, en que Él va a sacarnos adelante. Mira, Hechos capítulo 20, versículo 32, viene otra palabra del Señor que nos dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, nos espera una herencia gloriosa. Tenemos ahora una herencia gloriosa en Cristo Jesús, que supera cualquier otra expectativa de cualquier cosa que podamos estar teniendo aquí en la tierra. Su gracia nos abraza, esa gracia y ese regalo, ¿verdad?, no merecido que fue la salvación de parte del Señor, es algo que nos debe de estar fortaleciendo. Que todo lo que podamos estar perdiendo aquí en la tierra, tengamos siempre en mente lo que ya hemos ganado en el cielo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia. Hermanos, el Señor nos ha llamado por medio de su Hijo Jesucristo. Y en este llamamiento, ¿verdad?, nos llamó de muerte a vida y una vida eterna en Cristo Jesús. Y dice la Escritura que es necesario que padezcamos, y ese poco tiempo es el tiempo que tú y yo pudiésemos tener de vida aquí en la tierra. Pero mira, aun y cuando padezcamos por poco tiempo, dice que Él, en medio de esa dificultad, en medio de esa angustia, en medio de esta circunstancia adversa, dice que Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer en el poder de su gracia. Aprovechemos este tiempo, hermanos. Si saliendo de esta prueba no hemos sido perfeccionados, no hemos sido afirmados, no hemos sido fortalecidos o establecidos, ten por seguro que tal vez tarde más. Digamos al Señor, Señor, ayúdame a lograr esto, aún en esta dificultad, aún en esta necesidad. Vemos cómo el Señor afirma ese ánimo, afirma que cada uno de nosotros tenemos que ser animados. Aun cuando veamos momentos adversos, el plan de Dios para nuestras vidas es que seamos afirmados en ese ánimo que parte o que proviene de parte de Dios. Pero, ¿cómo es que Dios puede animarnos? ¿Cómo es que Dios puede fortalecernos? Y la primera parte que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la meditación en su palabra, el meditar en la palabra de Dios. Mira, acompáñame a Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió, 1, 8, 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y aquí vemos claramente en la Escritura cómo dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Lo primero que tengo que hacer es conocer su palabra para que entonces pueda ser sometido a obediencia. Y una vez que en obediencia estudio su palabra, la conozco, la pongo en práctica, dice, mira, algo importante, ¿quién va a hacernos prosperar?
El Señor nos va a hacer prosperar nuestro camino y dice que todo nos saldrá bien. ¿Por qué? Porque estamos teniendo esa confianza en que a través de la obediencia en su palabra nosotros podemos ser fortalecidos. Y nuevamente nos dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Lo habíamos visto hace un instante. La palabra del Señor nos dice dos cosas importantes. No debemos tener temor y no debemos desmayar. El temor me va a impedir actuar, ¿verdad? Y cuando nos desmayamos es que de pronto nosotros tenemos una dificultad, tenemos otra, y nos impide de pronto continuar. Pero dice, no desmayes. Aun y cuando tengamos estas adversidades, el Señor nos manda, no te rindas, no te dejes vencer, no te acobardes ante las dificultades. Mira, vamos a otra parte de la Escritura, vamos a Romanos capítulo 15, y en el versículo 4 podemos encontrar, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando el enemigo quiere quitarnos la esperanza, cuando el enemigo mete en nuestro pensamiento cosas que en vez de darnos aliento, ánimo, nos traen confusión, nos traen duda, nos traen desesperación, nos traen abandono. Mira, la palabra nos dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros sus mismos sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Las cosas que se escribieron antes, dice en el versículo 4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, la palabra nos va a hacer pacientes, la palabra nos va a dar consuelo, para que entonces podamos tener esperanza en las promesas del Señor. Tenemos un salmo muy conocido y hay una alabanza, ¿verdad? De bienaventurado el varón en Salmo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3. Y este salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor aquí nuevamente nos da una promesa, hermanos. Cuando nosotros meditamos en su palabra, cuando buscamos obedecerla, hermanos, el Señor es fiel a sus promesas. Él no puede fallar a estas promesas. Pero, hermanos, muchas veces queremos alcanzar la bendición sin el compromiso, sin la responsabilidad, sin esa entrega, sin esa búsqueda, pero el Señor no actúa de esa manera. Si por su misericordia no somos consumidos, el Señor no va a brindarnos sus promesas cuando nosotros no tenemos esa fe, esa entrega en el Señor. Tenemos que ser fortalecidos en medio de la dificultad y poder meditar en su palabra, poder ir a ella para encontrar el aliento, el sustento que necesitamos para continuar. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Verdad? Muchas veces solamente queremos en nuestra voluntad las cosas buenas, pero en las cosas difíciles, ¿verdad? En las cosas que el Señor permite que sucedan en nuestra vida, también seremos fortalecidos, también seremos consolados, también tendremos ese aliento para seguir adelante. El siguiente punto para poder cobrar ánimo, hermanos, es tener esa llenura y plenitud con el Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes ahora a Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Y aquí Juan nos habla algo importante sobre cómo encontrar ese consuelo.
Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mira, la escritura dice que aquí el consolador es el Espíritu Santo. Y la palabra que se usa para espíritu aquí en este versículo habla acerca de un consejero, uno que anima o uno que consuela. Y este consolador, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero si nosotros no hacemos que tengamos plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cómo entonces recibiremos consuelo? Dice el 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, el Espíritu Santo es el consolador. Si de pronto en nuestra vida estamos teniendo pensamientos adversos, dificultades para poder resolver las cosas o hacerle frente a las cosas adversas, recordemos que el consolador está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que Él hable a nuestras vidas. Pedirle, Espíritu Santo, consuela esta necesidad, habla a nuestras vidas de tal forma que podamos entender y tener paz por sobre todas las cosas. Cuando el Espíritu Santo obra, uno de sus frutos es la paz. Y la paz, ¿verdad?, nos va a permitir tener ese entendimiento de que Él está obrando en nosotros, que aunque de pronto otros puedan estarse desesperando por las circunstancias, en nosotros pueda tener esa paz y esa tranquilidad y confianza de que aún la situación más adversa, más difícil, el Señor tiene el control. ¿Por qué podemos alcanzar esto, hermanos? Porque estamos en una plenitud del Espíritu Santo. Mira, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nuevamente vemos la necesidad. El Espíritu Santo es lo que nos va a permitir tener esa fortaleza para nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos va a permitir tener esa entrega para con el Señor. Ahora en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 27, mira esta palabra, Romanos 8, 18 al 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en la esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La llenura del Espíritu, hermanos, nos va a permitir poder conocer y entender la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos estar anhelantes pidiendo algo, pero la voluntad de Dios, ¿verdad?, puede ser guiada a través de otra cosa. Pero cuando somos llenos en el Espíritu Santo nos va a permitir comprender y conocer justamente a dónde es Dios, dónde es que Dios nos quiere llevar, a dónde Dios quiere que lleguemos en un punto de nuestras vidas. Más allá de aferrarnos a lo que nosotros querramos, es entender que es Dios obrando a través nuestro para que Él pueda revelar su plan a sus hijos. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Buscamos esa consolación en el Señor. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos tener, ¿verdad? Esa experiencia del ánimo de parte de Dios? Lo podemos encontrar primeramente de parte de Dios, pero también de parte de otros. Y vamos a encontrar esto en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, dice, no desmayamos, nuevamente la palabra clave, no desmayar, no desmayar. Dice, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, otra vez hermanos, dice que lo que estamos padeciendo en esta vida es momentáneo. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, no nos aflijamos por lo que nuestros ojos ven. Tenemos que aprender a ver la vida de manera espiritual, que de pronto la adversidad, la lucha, la pena que estamos teniendo acá, las cosas que se vemos, dice la Escritura, no te guíes por eso que estás viendo, déjate guiar por lo que es eterno, por lo que el Señor ya escribió para cada uno de sus hijos en el libro de la vida. Dejémonos guiar por eso, por la esperanza de vida eterna que nosotros tenemos, porque cuando empezamos a dejarnos guiar por lo que vemos, hermanos, es cuando el temor, cuando la angustia, cuando la desesperación nos abrazan y nos toman prisioneros. Cuando ves que tu sueldo no te alcanza, cuando ves que no terminas la quincena, estás viendo con ojos físicos. Pero tienes que aprender a verlo con los ojos espirituales y entender que el proveedor de todo es el Señor, el dueño de las riquezas, el dueño de toda la gloria. Aprendamos a verlo con ojos espirituales. Veamos lo que no se ve con ojos físicos, sino con lo espiritual. El ánimo de Dios, hermanos, puede ser experimentada a través de las palabras y las acciones de otros. Mira, en Jueces capítulo 7, versículo 11, podemos encontrar a Gedeón teniendo justamente esta experiencia, ¿verdad? Del ánimo de parte de Dios. Jueces capítulo 7, versículo 11. Y dice así, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. ¿Verdad? Aquí Gedeón, ¿verdad? Tenía ahí un sueño, este madianita tenía un sueño. Mira, voy a ir desde 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con Fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Recordemos que Gedeón era un juez de Israel que decía, ¿cómo es que nosotros vamos a vencer a los madianitas? Él se dejaba llevar por lo visible y no podía comprender lo invisible, lo que Dios podía hacer. Pero cuando a través de Fura el Señor habla y le muestra cómo ese pueblo madianita iba a ser entregado en sus manos, entonces pudo ver la voz de Dios, pudo ver cómo es que Dios estaba obrando, cuando sus ojos físicos, ¿verdad?, podían decir es imposible. Dios ya estaba haciendo una obra imposible para el hombre. Cuando nosotros entendemos esto, ¿verdad?, cuando otros nos animan, este hombre, Fura, ¿verdad?,
le permite a Gedeón tener la esperanza de que Dios va a obrar. Es así como nosotros también, ¿verdad? A través de otros, de las acciones, de la obra de alguien más, podemos también tener esa paz, esa confianza de que el Señor está obrando, de que el Señor está sustentando. Hermanos, aún hay muchos, ¿verdad?, que tienen salud, que tienen esa plenitud y fortaleza. Hermanos, si tú estás en esta posición, pídele al Señor que te permita ser usado para dar aliento a otro. Pídele al Señor que te permita ser usado para fortalecer a aquel que está desmayándose, aquel que está deteriorándose en sus pensamientos, aquel que está pasando por esta adversidad en la enfermedad. ¿Verdad? Busquemos esa forma en la cual el Señor puede animarnos a través de nuestras acciones. Mira, vamos a Hechos capítulo 28, versículo 15. Hechos capítulo 28, versículo 15. Dice, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cobró aliento. Mira, dice que estos hombres llegaron ahí con Pablo, y Pablo tal vez estaba ahí desmayado, estaba ya angustiado por ciertas cosas, pero dice que cuando vio a estos hombres, Pablo cobró aliento, cobró ánimo. Las acciones de otros nos ayudan a estar animándonos. Hermano, si tú estás en casa, si tienes la plenitud para moverte, para hacer cosas, permítele al Señor que obre a través de ti para darle aliento a otro, darle un ánimo a aquel que está en desesperación, que está en angustia, que está en dificultad. Animémonos con nuestras acciones. Otra forma en la cual el Señor nos pide que estemos animados es a través de ciertos mandamientos de parte de Él, como el que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y dice, esforzaos. Hermanos, este es un mandato de parte de Dios. No nos acobardemos. Dice, estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Esta es una orden de parte de Dios. Y dice algo importante, dice, esforzaos. Esforcémonos, hermanos, no nos dejemos vencer, no nos dejemos tambalear, sino al contrario, saquemos fuerzas. Dice, finalmente es el Señor quien nos va a dar las fuerzas necesarias, ¿verdad?, para poder salir adelante. Y hermanos, cuando nosotros somos animados, cuando logramos este ánimo en la dificultad, podemos ver diferentes resultados. Miren, vamos a ir a Isaías, capítulo 40, versículo 30 al 31. Isaías 40, 30 al 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, ¿sabes por qué el Señor nos pide que nos animemos? ¿Verdad? Porque Él está consciente de que nos dará la fortaleza para poder seguir adelante. Si el Señor nos pide, anímate, cobra ánimo, es porque también va a dar lo necesario para que esto se cumpla. Y mira, aquí habla de no importa qué edad tengas, no importa en qué momento de tu vida te encuentres. La única condición para poder ser fortalecido, la única condición para poder ser animado es que esperes en el Señor. Que esperes en el Señor, que tu esperanza esté puesta en el Señor. Y dice que el resultado de esto, dice que tendrás nuevas fuerzas, que no te cansarás, que correrás, que no te fatigarás.
Aún en lo físico, aún en lo espiritual, el Señor va a cumplir esta promesa. Es decir, el resultado de cobrar ánimo es tener fuerzas para seguir haciendo su voluntad. No te engañes. Cuando estamos en un momento de dificultad, no es pedir, Señor, dame fuerzas, pero piensa para qué estás pidiendo las fuerzas, para qué estás pidiendo al Señor que te permita salir de este momento de dificultad. Si es para seguir haciendo tu voluntad, si es para seguir haciendo tu propósito, tus planes, tus metas, tus proyectos, hermano, ten cuidado. El Señor nos va a fortalecer, pero para que sigamos haciendo y obrando conforme a su voluntad. ¿Para qué pedimos salir adelante? ¿Para qué pedimos salir de esta prueba? Y podemos tener muchas razones en nuestro corazón, pero te invito a que en esa intimidad con el Señor pidámosle, Señor, ayúdame a entender por qué es lo que por qué quiero salir de esto. ¿Cuál sería el resultado después de esto? Por algo el Señor de pronto nos pone en un detente. Para, piensa y medita. Fortalécete en el Señor para que tu esfuerzo, tu obra para con el Señor sea realmente bendecida, realmente fortalecida. Y mira, quiero terminar con esta oración que está en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 16 al 17. Dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 16 al 17. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, seamos fortalecidos en el Señor en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo físico, aún en nuestros corazones, tengamos esa paz y ese consuelo. Si nuestro Padre ha permitido que esto estemos pasando, Él es soberano. Él es el que controla todas las cosas. Pidamos dirección, pidamos fortaleza, hermanos, cobremos ánimo en medio de la adversidad. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos permite tener este recordatorio acerca de que en ti podemos ser animados, de que en ti, Señor, podemos cobrar ánimo, Señor, ante las diferentes circunstancias adversas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor, aún en estos momentos de dificultad, Señor, para que podamos ser animados, para que podamos tener fuerza, Señor, para que podamos tener la confianza en que tú sostienes todas las cosas, Dios. No somos nosotros, sino tú en nosotros todo el tiempo, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que están pasando por momentos de dificultad en sus cuerpos físicos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Que las familias puedan estar unidas nuevamente, Señor. Que tu iglesia pueda estar nuevamente junta, congregada, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a salir pronto de esto, Señor. Y que podamos entender que tú tienes un plan, un propósito, Señor, ante todas las cosas. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a aprenderlo, Señor, que cada uno de nosotros sea afianzado, afirmado, Señor, en nuestra fe, Señor, que podamos comprender, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, damos gracias por todo en todo tiempo, Señor. Amén.